Quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere gozar y ser santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos a invitarle a estar de rodillas, hermano. Cariñoso Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, invocamos tu presencia en este lugar donde nos hemos reunido para alabar y glorificar tu bendito nombre. Pedimos, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que dé fruto, Señor, que glorifiquen tu nombre. Usa a nuestro hermano Rafael Díaz, oh Dios, a través del poder del Espíritu Santo, y que nuestros corazones puedan ser confortados a través de tu palabra y podamos salir henchidos de tu palabra, Señor, y de tu poder para decirles a otros que Cristo viene muy pronto a esta tierra. Bendícenos, Padre, y bendice a la visita nuestra hermana Ingrid que ha venido. Oh Padre, bendícela, que pueda sentir esa hambre y esa sed de justicia, de buscar del reino de Dios. No solo ella, sino todos los hermanos también que hemos sido bautizados en tu nombre. Bendícenos y quédate con nosotros. Lo pedimos no por ser digno, sino por los méritos gloriosos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dejamos el tiempo para nuestro hermano Rafael Díaz. Hermano, ¿cuánto le dan la bienvenida nuevamente? Manolitos, el tiempo es suyo. Dios les bendiga, amigos y hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están cómodos? Bueno, esperamos que sepan aprovechar esta noche y estos días que estamos haciendo el esfuerzo para poder presentar estos temas de suprema importancia para la iglesia. Veo bien pocos hermanos hoy. ¿Qué les habrá pasado? ¿Va que faltan bastante? ¿Sí o no? Anoche bien, man. Bueno, hermanos, para no perder más tiempo, vamos a seguir otro importante estudio. Quiero que hablemos acerca de los mensajes de los 3 ángeles. Pero para eso vamos a orar. Les voy a invitar que se pongan de pie.
vamos a comunicarlo con nuestro Padre Celestial para que Él sea el guía de este estudio. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre del cielo, porque nos permites en este momento orar y comunicarnos con tu presencia, pidiéndote, Señor, de que nos ayudes a entender tu palabra. Ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas, que nos ayude a entender tu palabra y nuestros hermanos, Señor, puedan atesorar ese mensaje, Señor, en su corazón y en su mente, para que puedan compartir con aquellas personas que vagan en este mundo sin fe y esperanza. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, iniciamos. Vamos a hablar de los mensajes de los 3 ángeles. Pero para eso vamos a usar como base Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Leamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de ¿qué? Del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que entró en Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí en esta cita que acabamos de leer, hay algunos puntos significativos que es necesario entenderlos correctamente. Si ustedes notan, hay 2 clases de hasta. Quiero explicarles, o quiero que descubramos, mejor dicho, a la luz de la Biblia, cuál es el primer hasta y cuál es el segundo hasta, y cuáles son los días del Hijo del Hombre. Para saber cuáles son los días del Hijo del Hombre, tenemos que saber primero cuáles son los días de Noé. Quiero que leamos de nuevo la cita para que veamos eso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los días de Noé? ¿Será que los días de Noé son desde que nació hasta que murió Noé? ¿O está hablando de otra clase de días? Interesante, va. ¿Cuántos habían leído ese texto de esa manera? Va, que nadie, solo les gusta leer a la carrera, va, pero no meditamos en la Biblia. Los días de Noé son, ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia, desde el momento que Noé empezó a predicar hasta que entró al arca y se cerró la puerta. Esos son los días de Noé. Desde el momento que Noé empezó a proclamar que iba a venir un diluvio, ahí empezaron a contarse los días de Noé, hasta que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús está haciendo un paralelismo. Está comparando la historia de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los días del Hijo del Hombre? Vamos a ver más adelante. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró, ¿qué? Hasta que el día que Noé entró en el arca. Ahí está el primer hasta. ¿Cuánto está el primer hasta? Antes de que está el primer hasta. Hasta que Noé entró, ¿qué? En el arca. Y cuando Noé entró en el arca, ¿qué pasó? Se cerró. No vino el diluvio. No. ¿A dónde dice que vino el diluvio?
Pasaron 7 días sin llover. ¿Sí? Mire cómo dice. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta que el día que Noé entró, no dice que vino el diluvio, entró ¿a dónde? En el arca. Y no entendieron hasta, ahí está el otro ¿hasta qué? Vino el diluvio. El primer hasta lo vemos en el momento que Noé está entrando al arca, hasta que Noé entró en el arca. Después de que Noé entró en el arca, ¿cuántos días pasaron para que lloviera? 7 días. Por falta de tiempo no podemos leer todos esos textos. Y el otro hasta, ¿a dónde lo encontramos? Cuando vino el diluvio y empezó a llover. 2 hastas, que los separa un periodo de tiempo de ¿cuántos días? 7 días. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que no entró en el arca y después hasta que vino el diluvio. 2 hasta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los días de Noé? Vámonos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Cuánto tiempo Noé predicó que iba a venir un diluvio? Hermanos y amigos que están aquí, pongan mucha atención a lo que voy a decir. A Noé se le había dado una verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente para Noé? Que iba a venir, ¿qué? Un diluvio. Eso tenía que proclamarlo Noé. Noé no se debería de desviar de otro tema. Si Noé quería predicar de salud, aunque es bueno, no me vaya a malinterpretar. Si Noé quería hablar de matrimonio, si Noé quería hablar de cómo preparar comida, ese no era el mensaje que Dios le había dado a Noé. Aunque es bueno, no estoy diciendo que eso es malo. Me estoy dando a explicar, hermano. El mensaje de Noé era claro y diáfano. Predícale al mundo entero que viene un diluvio. Noé no tenía que desviarse del tema. La verdad presente para Noé iba a ¿qué? Venir un diluvio. ¿Cuánto tiempo predicó Noé ese mensaje? En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron ¿para qué? Para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos creen de que eran estos ángeles que tomaron mujeres, pero un estudio serio del texto, esa interpretación no cuadra con un estudio serio del texto. Porque el capítulo está hablando de que iba a venir una destrucción sobre la humanidad, no sobre ángeles. No menciona ni tan siquiera ni ángeles aquí el texto. Un estudio serio del texto se demuestra de que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, del linaje santo de Dios. Y que los hijos y las hijas de los hombres eran mujeres impías del linaje de Caín. Pero no ese es el tema que queremos explicar en este momento. Y dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días, ¿siento qué? Imagínense. El contexto de este versículo es que Dios iba a mandar un diluvio. Desde el momento que Dios le da este mensaje a Noé, empezaron a contarse los 120 años. La predicación de que iba a venir un diluvio iba a durar 120 años. ¿Y qué pasó con la humanidad? ¿Aceptaron el mensaje? Para mejor, los animales entendieron. Los seres humanos no entendieron. Hasta que vino el diluvio, se dieron cuenta que estaban perdidos. Pero técnicamente, ¿cuándo es que habían estado perdidos? ¿Antes, cuando cayó el diluvio o cuando la puerta se cerró del arca? ¿Están aquí, amigos y hermanos? ¿Cuándo es que quedaron perdidos los antediluvianos, los pecadores? ¿Cuándo? ¿Cuando empezó a caer el diluvio o cuando el arca se cerró? Cuando el arca se cerró. El castigo es que se ejecutó después.
pero técnicamente estaban perdidos, no podían entrar, estaban destituidos. Era rotunda, era irremediable la destrucción para los antediluvianos cuando se cerró la puerta. Inclusive no fue ni Noé que cerró la puerta. La Biblia dice en Génesis 7:16, dice que el ángel de Jehová dice, y Jehová cerró la puerta. Un ángel de Jehová cerró la puerta. No bien hubiera podido decir, hoy si se han arrepentido voy a abrir la puerta. No, era Dios que la había cerrado, sellada, nadie podía entrar. Estos son los días los días de Noé, 120 años, desde el momento que empezó a predicar Noé hasta que se cerró ¿qué? La puerta del arca. Ahora la pregunta es, Dios prometió a la humanidad que no enviaría otro diluvio. Y promesa, ¿cuál es la promesa que tenemos? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la evidencia que Dios nos va a mandar otro diluvio? El arco iris, así dice. ¿Conocen los arcoíris? Dios no dijo que no iba a destruir la tierra. Dios dijo que ya no le va a destruir con un diluvio. Hay que saber leer. No dijo que ya no le va a destruir. Porque la Biblia dice que la destrucción que viene sobre esta tierra no va a ser con agua, sino que va a ser con ¿qué? Con fuego y azufre. ¿Sí o no? Pero antes de que venga la destrucción sobre este mundo, ¿creen ustedes que Dios va a también mandar un mensaje como en los días de Noé? ¿O los va a destruir así, a ciegas, sin antes advertir? La Biblia dice, Dios no hará nada sin revelar sus secretos a los siervos que sus profetas. Dios, para mandar una destrucción sobre este mundo, Dios la advierte, y eso siempre lo vemos. Esa es una característica de Dios, que siempre que mandaba una destrucción sobre algo, sobre una ciudad, Dios advertía. ¿Se acuerdan de Nínive? Sí, este es un modo de operar de Dios. Dios advierte, porque Dios es amor y justicia. Dios es amor y fuego consumidor. Son dos atributos que están unidos en Dios y que no se pueden separar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora la pregunta es, antes de que venga la destrucción sobre este planeta, antes de que venga Jesús a este mundo, ¿dónde podríamos encontrar nosotros ese mensaje que Dios va a mandar a este mundo? En Apocalipsis, porque es el último libro ¿qué? De la Biblia. Génesis es el principio, mientras que Apocalipsis es el ¿qué? El final. ¿Saben dónde encontramos ese mensaje que Dios manda a este mundo antes de que venga la destrucción sobre este mundo? Y antes de que se cierre una puerta. Ya vamos a ver cuál es esa puerta. Estos mensajes los encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 11. Por falta de tiempo no podemos leer, pero si ustedes ven allí, mi Biblia dice los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles son los que prepararán al mundo para el retorno de Jesús a esta tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 14 lo muestra. Mire cómo dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué evento es ese? Nada más que la segunda venida de Jesús. Pero antes de la segunda venida de Jesús, ¿qué es lo que vemos? Los mensajes de ¿qué? De los tres ángeles. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que se empezaron a predicar los mensajes de los tres ángeles? Técnicamente, ¿cuándo se empezaron a predicar? Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 dice que se empezaron a predicar cuando se empezó a anunciar la hora del juicio ha llegado. Porque mientras el juicio está, los mensajes se están predicando. ¿Cuándo es que se empezaron a predicar los mensajes de los tres ángeles? O mejor dicho, ¿cuándo se empezó a predicar el mensaje de la hora del juicio ha llegado? 1843 y parte de 1844. ¿Quiénes predicaron ese mensaje? La hora del juicio ha llegado. Miren qué interesante. Todos los profetas y todos los apóstoles decían, Dios vendrá un tiempo donde Dios juzgará al mundo. Lo plasmaban en el futuro. Mientras que Apocalipsis dice, la hora del juicio ha llegado. Es un auristo en griego. ¿Cuándo que se empezaron a predicar los mensajes de los tres ángeles? Desde 1843
con la proclamación del mensaje del primer ángel, la hora del juicio ha llegado, por el movimiento millerita. ¿Saben ustedes eso? ¿Cuánto han oído hablar ustedes del movimiento millerita? En ese tiempo no existía la iglesia, porque la iglesia adventista se organizó en el año de 1863. Los que proclamaban la hora del juicio ha llegado eran los milleritas, el gran despertar religioso, el movimiento millerita, guiado por Guillermo Miller. ¿Cuánto han oído hablar de eso, hermano? La proclamación que Jesús iba a venir y el gran chasco, ¿se acuerdan ustedes de eso? Y no vino. Primero proclamaron de que iba a venir en 1843, pero como no vino, hoy dijeron de que se habían equivocado y empezaron a poner otra fecha y el gran chasco de 1844. Los mensajes de los tres ángeles se empezaron a predicar en la década de 1843 y parte de 1844. Allí empezaron los días del Hijo del Hombre, desde el momento que se empezó a predicar los mensajes de los tres ángeles. O sea que estamos viviendo ¿en qué días? En los días del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque se están predicando todavía los mensajes ¿de qué? De los tres ángeles. Los días del Hijo del Hombre son los mensajes de los tres ángeles. Desde el momento que se está predicando ese precioso mensaje. Ahora, ¿qué importancia tiene ese mensaje para la iglesia? ¿Y qué mensaje tiene, o qué importancia tiene este mensaje para el mundo? Estos mensajes de los tres ángeles, hermanos, tienen que predicarse a toda costa. Lastimosamente, hermanos, en la iglesia es poco que se está hablando de estos mensajes. En nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras iglesias. Hay muchos hermanos que tienen tiempo de estar en las iglesias y ni tan siquiera saben qué son los mensajes de los tres ángeles. Nadie habla de estos mensajes. Y saben algo bien importante, hermanos, que en estos mensajes de los tres ángeles está contenida toda la doctrina de la fe adventista. El adventista que desconoce estos mensajes no sabe nada. De alguna manera el diablo ha acallado este mensaje dentro de la iglesia. Nuestros ministros no lo quieren predicar. Son pocos los ministros que predican estos mensajes de los tres ángeles. Los laicos porque no estudian. Son pocos. Y los que quieren predicar se les prohíben. Hermano, esos mensajes no hay que predicarlos porque son muy fuertes. La gente se va a molestar. ¿A dónde dice que no hay que predicarlos? Si ese es el mensaje que se debe de predicar, imaginemos lo que Noé hubiera dicho, la gente se va a ofender. No les voy a hablar de otra cosa. No les voy a hablar del diluvio. Predícales que viene una destrucción. Y saben, hermanos, Elena de White tiene una cita, mire qué interesante. Conflicto de los siglos, página 580, párrafo 3. Oiga como dice, hermano, la importancia crucial de conocer estos mensajes y proclamarlos a toda costa, porque de la aceptación de estos mensajes depende de la salvación de la humanidad. Conflicto de los siglos, página 580 dice: cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamándolos por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que cada persona dotada de inteligencia les preste atención. ¿Para quién es este mensaje? Toda persona que esté dotada de inteligencia. No es para un loco. Los locos no pueden entender esto. Hay locos aquí. Dotada de inteligencia les presta atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y a su imagen deberán inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber qué es la marca de la bestia y que puedan evitarlo. Se está hablando de nuestra iglesia de estos mensajes. Se les está enseñando a nuestra iglesia qué es la marca de la bestia, quién es la bestia. Se está proclamando en la iglesia estos mensajes. Estamos como iglesia proclamando estos mensajes en campañas a toda costa. Les estamos enseñando al mundo quién es la bestia. Les estamos diciendo a la gente que la bestia anda fuera del zoológico y está pronto de devorar a la gente. Nadie. Estamos dormidos en los laureles. Interesante. Pero ahora viene lo fuerte. Pero las muchedumbres cierran los ojos a la verdad y prefieren la fábula. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Los chistes. Contemos un chiste. Eso le gusta a la gente.
contemos fábulas, cuentos. Eso le encanta a la gente. Entretengamos a los jóvenes, pongámosle bachata y pop. La fábula le gusta a la gente, ¿sí o no? Imagínense, las muchedumbres aman las fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dice: porque vendrán tiempos donde la gente dice, no le gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se volverá a las fábulas. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños que les complacen. Tremenda cita. Otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 17, párrafo 1. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben de ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Qué dice? El primer lugar. Hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como nosotros como predicadores? ¿Estamos estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? Es lastimoso ver que en los púlpitos adventistas los sábados se están predicando sermones que en las otras iglesias protestantes los están predicando también. No hay una diferencia. No diferenciamos los mensajes. Estamos predicando sermones que predican los protestantes, sermones livianos que no despiertan a la oposición. ¿Sí o no? Tremendo. ¿A quién representan estos ángeles que están volando sobre el cielo? No son ángeles literales, es un símbolo de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Que el mensaje de los tres ángeles o el evangelio no se le ha encomendado a ángeles literales que están en el trono de Dios. No se les permite a ellos predicar aunque lo quisieran. El mensaje del evangelio se le ha predicado ¿qué? A mortales. Vamos a ver alguna cita bíblica. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Vamos a comprobar de que esos ángeles que predican el evangelio, esos tres ángeles, no son ángeles literales, sino que son ángeles simbólicos que representan a la iglesia. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice: por tanto, id y doctrinad a todas las naciones o gentiles, dice aquí esta versión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen que ir a predicar? ¿Quiénes, hermanos? La iglesia, nosotros. Otro texto bíblico, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dio este mandato? Jesús. En este caso los apóstoles, pero los apóstoles murieron. ¿Quién sigue esa comisión? Nosotros como iglesia. Oigan lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 995. La proclamación del evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas. Usted y yo somos representados como esos ángeles que están volando sobre el cielo, porque lo que proclama la iglesia es un mensaje que viene ¿de dónde? Del cielo. Hermanos, ¿qué pasa con aquellos hermanos que no predican el evangelio? Porque el evangelio no se le ha encomendado al pastor, ni al diácono, ni al anciano. Aquí en la comisión, ¿para quién es? Para todos. ¿Qué pasa con aquel miembro de la iglesia que no le gusta hacer obra misionera? ¿Saben cuál es el problema? A él necesita que se le haga obra misionera. Tremendo. Un discípulo no puede ser discípulo si antes de haber sido discipulado. ¿Oyeron cómo dije? Esto es peligroso. Cuando un hermano está solamente como para cubrir un cupo en la iglesia, Dios no te ha llamado amigo y hermano para que estés sentado en las bancas ocupando un cupo. Dios nos ha llamado para proclamar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A dónde dice la Biblia eso? Que Dios da dónde de estar sentado en las bancas. ¿A dónde está eso?
No encuentro yo eso. Dios a toda la iglesia le ha dado dones, pero hay un don que todos lo tenemos. ¿Y cuál es? La proclamación del evangelio. Interesante, ¿va? Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 357, dice lo siguiente: la predicación del evangelio no ha sido encargado a ángeles, sino a los hombres. Qué interesante esta cita, ¿va? En la dirección de esta obra se ha empleado ángeles santos y ellos tienen el cargo de los grandes movimientos para la salvación de los hombres, pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en esta tierra. ¿Quiénes son esos tres ángeles? Es la iglesia, o mejor dicho, es Cristo predicando su evangelio. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Usted y yo somos representados por medio de esos ángeles. Qué bonito, va. Esos tres ángeles somos nosotros. Es la iglesia proclamando tres mensajes a este mundo. Esos tres mensajes son secuenciales y acumulativos. Vamos a ver algunos pincelazos de estos mensajes de los tres ángeles. Vamos a ver por lo menos 7 puntos significativos sobre estos mensajes. Hay mucho más, pero yo he sacado solamente 7 puntos significativos. Voy a ver si tendré que ir un poco ligero para que podamos captar la importancia de estos mensajes y lo vital que son para nuestra vida espiritual y para la gente de afuera. Mire cómo dice. Primer punto significativo sobre estos mensajes de los tres ángeles es de que en estos mensajes está contenida toda la doctrina de la iglesia adventista. En los mensajes de los tres ángeles encontramos el sábado, que significa temer a Dios y darle gloria, o adorar al Creador. Encontramos la ley, la reforma pro salud, el estado de los muertos, la justificación por la fe, el juicio, el santuario y la segunda venida de Cristo, etc. Interesante, hermano. ¿Saben por qué es que el diablo odia estos mensajes? Porque aquí está contenida toda la doctrina de la iglesia adventista en estos mensajes. Como segundo punto significativo, los mensajes de los tres ángeles tienen una doble función al proclamarse. La primera función es que cuando estos mensajes los recibamos como pueblo y los aceptemos de corazón en nuestra vida, van a producir una reforma en la iglesia. Necesitamos una reforma en la iglesia cuanto antes, dice Elena de White. Y como segundo punto, cuando estos mensajes son recibidos por la iglesia va a sentir el deseo de proclamarlos sin recelo, sin temor, y va a desenmascarar a Babilonia y a sus hijas. Interesante. ¿Sabe, hermano, que en algunos países la iglesia ha prohibido que se hable del papado y de la bestia? Y cuando usted conoce estos mensajes, por fuerza tiene que desenmascarar esos sistemas. Porque el segundo ángel dice, ha caído la gran Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? La iglesia católica junto con las iglesias protestantes. Por eso es que muchos no predican estos mensajes. Porque si se meten con estos mensajes, van a tener que atacar a la bestia. Interesante, va. O sea, estos mensajes tienen doble función: traer una reforma al pueblo y desenmascarar la falsa religión. No se pueden recibir si usted no los da. O sea que esa verdad sale del corazón. Va a tener ganas de darlo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? No soportó tener esa verdad en su corazón. Tuvo que ir a proclamar. Si aún no la proclamamos estos mensajes, es que todavía no los hemos recibido en el corazón, o es que no los conocemos. Conocer estos mensajes y no predicarlos es como negarlos. El diablo de alguna manera está logrando su objetivo de que estos mensajes no se proclamen en la iglesia y ni en el mundo. Como tercer punto significativo, estos mensajes se deben dar en una forma directa y en orden. Esto es bien importante para la iglesia. Si ustedes ven, la Biblia dice el mensaje del primer ángel, del segundo y el tercero. Si Dios lo ha dado en ese orden, la iglesia tiene que darlos en ese orden. Le explico por qué, en una forma ligera. Nadie va a querer salir de Babilonia sin antes aceptar el mensaje del primer ángel, que es el evangelio eterno. ¿Quién es el evangelio eterno? Cristo murió por tus pecados y por mí.
Cuando la gente reconoce esa verdad, va a decir, ahí estoy mal donde estoy, salgo de Babilonia. O sea, por eso es que los mensajes deben darse en orden. Usted no le puede hablar a alguien de la bestia porque no lo va a entender. Entonces, no le puede hablar del mensaje del tercer ángel a una gente ignorante porque no la va a entender. Bueno, ¿quién es la bestia? La mayoría de gente cuando oye la palabra bestia, ¿de qué se le imagina? Tienen un trauma. ¿Ah? La gente está traumada y tiene razón porque los protestantes enseñan de que es un hombre o que está allá en Roma. Por eso es que a la gente hay que explicarse. Los mensajes de los tres ángeles deben darse en orden. Primero el primero, después el segundo y después el tercero. Son secuenciales y acumulativos. Uno edifica sobre otro. Es muy importante eso. Los mensajes de los tres ángeles, como cuarto punto significativo, estos mensajes tienen una expresión muy significativa que dice el evangelio eterno. Eso está en el mensaje del primer ángel, un ángel que predica el evangelio eterno. ¿Por qué evangelio eterno, hermanos? ¿Qué significa evangelio eterno? Estos mensajes de los tres ángeles tienen como centro a Jesús, la única fuente de salvación. El evangelio. ¿Saben, hermanos, que algunas iglesias protestantes enseñan de que el evangelio inició del Nuevo Testamento para acá? Así dicen. Nosotros somos del Nuevo Testamento para acá. Entonces no tendría sentido la palabra evangelio eterno. Porque lo eterno significa que nunca tuvo principio ni fin. Dios siempre tuvo un plan de salvación. En el jardín del Edén lo echó a andar. Pero Dios nunca, la divinidad nunca agarró el pecado lo agarró por sorpresa. Siempre tuvieron un plan de salvación. Evangelio eterno, porque nunca tuvo un principio ni fin. Ese evangelio eterno. O sea, este mensaje está enseñando de que el evangelio que se predicó allá en el jardín del Edén es el mismo evangelio que tiene que predicarse hoy en día. Cristo es el Salvador del mundo. En Cristo tenemos perdón de pecados. En Cristo tenemos vida eterna. Y solamente en Cristo es que vamos a llegar a ser santos y perfectos para la honra y gloria de Dios. Ese es el centro de los mensajes de los tres ángeles. No se vayan a ir por la tangente de esos predicadores que dicen, no le hable de profecía a la gente, háblele de Cristo céntrico. Y cuando la profecía, el mensaje de los tres ángeles, el centro de los mensajes, ¿quién es? Cristo. Esas palabras son diabólicas. Hablemosle de la samaritana de Nicodemo, hablemosle de Saqueo. Eso hablemosle a la gente, porque si le hablamos de Apocalipsis, la gente se va a ofender, porque hablemosle de Cristo céntrico. ¿Han oído hablar alguna vez algún predicador de esa manera? ¿O algún hermano? Cuando el centro de las profecías, ¿quién es? Cristo. El centro de los mensajes de los tres ángeles es también ¿qué? Cristo. Como quinto punto significativo dice, estos mensajes para proclamarse solamente se pueden lograr a través del poder del Espíritu Santo. En Apocalipsis se le llama al poder del Espíritu Santo, se le llama la lluvia tardía. Vamos a ver, esto sí lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 15 al 19. Apocalipsis 14, versículo 15 al 19. Observen cuál es el resultado de recibir o rechazar estos mensajes. Van a preparar al mundo en dos grandes cosechas. Apocalipsis 14, versículo 15 al 19. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Pregunto, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacía madurar la cosecha? Habían dos lluvias. Una lluvia se le conocía como la lluvia temprana. Eran las primeras lluvias que caían para germinar la planta y que creciera. La lluvia tardía eran las últimas lluvias que caían para que hicieran madurar el trigo, la cosecha, la cebada, para que estuviera listo para la siega. O sea, estos mensajes de los tres ángeles van a madurar dos cosechas. Y aquí está contenido el Espíritu Santo.
La lluvia temprana en tipología o en profecía bíblica, la lluvia temprana cayó en el día del Pentecostés. Ahí fueron los primeros frutos, donde la planta empezó a crecer, la obra del Evangelio empezó a crecer en el Pentecostés. Eso se le conoce como la lluvia temprana. La lluvia tardía se le conoce como el último pregón que va a dar la iglesia antes de que Jesús venga, y se va a hacer gracias a la ebullición del Espíritu Santo. Eso se le conoce como la lluvia tardía, que en Apocalipsis 18 se le llama el fuerte pregón, o conocido en términos adventistas como el fuerte pregón. Mire cómo dice: ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies está madura. En este texto se madura una cosecha. ¿Quién la madura? Los mensajes de los tres ángeles. La pregunta es, ¿quién es la mies? Aquí se representa a los justos. La mies o trigo son los justos. Los que reciben estos mensajes de los tres ángeles van a estar listos para ver a Jesús cuando venga por segunda vez, y son comparados con el trigo o la mies. Pero vemos que estos mensajes va a haber gente que los va a rechazar. Van a mudar la cosecha, pero para negativo. Mire cómo dice, versículo 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz a la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo el templo una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. ¿Quiénes son las uvas? Son los impíos. Las uvas. Versículo 20, allí mismo, para comprobar de que son los impíos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salieron sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La gran destrucción y masacre que va a haber de los impíos. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que estos mensajes de los tres ángeles van a madurar dos cosechas? Si los aceptamos, formaremos parte de la mies, y los que rechacen estos mensajes van a formar parte de las uvas que van a ser pisadas en el gran lagar, que son los impíos. Y esto se logrará a través del Espíritu Santo. La iglesia jamás puede lograr esta comisión de proclamar este mensaje a todo el mundo si no es por la proclamación del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Bien interesante, que dice la sierva del Señor que cuando el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia, sobre la lluvia tardía caiga sobre la iglesia, dice que la iglesia va a predicar el Evangelio sin recelo, y se van a convertir miles como en el Pentecostés. Y de esa manera es que el Evangelio va a poderse predicar en todo el mundo, y así va a venir Jesús por segunda vez. En eventos de los últimos días, Elena de White habla mucho sobre este tema. Ella lo conecta con el mensaje de 1888. ¿Cuántos han oído hablar de esa fecha, hermano? Aquí. La apostasía de 1888. Dice la sierva del Señor que Dios levantó a dos pastores, Waggoner y Jones, los pastores Waggoner y Jones. En 1888, en el Congreso de Minneapolis, Dios levantó a estos pastores para proclamar un mensaje de la justificación por la fe. Y el objetivo, dice Elena de White ahí, era de que el pueblo adventista aceptara este mensaje de la justificación por la fe. Y al aceptar este mensaje en sus corazones, la iglesia iba a caer la lluvia tardía sobre la iglesia. Y en esa época todo el mundo hubiera sido evangelizado y Cristo hubiera venido en 1888. Pero la iglesia en 1888 rechazó este mensaje. Y uno de cada 3 pastores rechazó este mensaje y lo catalogó como apóstata. Igual como en Cades Barnea, Dios levantó a 2 hombres para proclamar un mensaje diciendo: Dios ha dicho, conquistemos la tierra prometida, José y Caleb. ¿Y qué dijeron el pueblo? Querían hasta matarlo. ¿Cómo podremos conquistar esta tierra si allá hay gigantes? No creían a los mensajes que había dado José y Caleb, 2 hombres. Y por esa rebelión, dice que los 40 días que se iban a tardar en entrar a la tierra prometida, se les tardaron en 40 años. Igual la iglesia, por rechazar este mensaje en 1888, andamos vagando en este mundo y todavía Jesús no ha venido. Tremendo.
El objetivo era que en 1888 cayera la lluvia tardía. Eso lo hizo Elena de White en eventos de los últimos días. Y por rechazar este mensaje, andamos vagando todavía en este mundo. Y saben, hermanos, que el centro del mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Es el mensaje que más se duda en la iglesia. Es el mensaje que menos se predica. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez algún predicador, algún pastor que hable de esto de la justificación por la fe? ¿Han oído ustedes eso alguna vez? No conocen las iglesias que eso. Cuando Elena de White dice que el centro de los mensajes de los tres ángeles, el centro que alumbrará la tierra, el mensaje que alumbrará la tierra con toda su gloria, de Apocalipsis 18, 1 al 8, es el mensaje de la justificación por la fe. En otra vez les voy a explicar eso, qué es la justificación por la fe. Estos mensajes son supremamente importantes, hermanos. Como sexto punto, el pueblo que los predica es un pueblo peculiar, que no se mezcla con las tradiciones y prácticas de Babilonia. Aquí es muy serio. Aquí lo metimos a agua caliente. Los que predican los mensajes de los tres ángeles no es una congregación, es un remanente dentro de una congregación. ¿Oyeron como dije? Y usted me va a decir, bueno, hermano Rafael, ¿y de dónde sacó usted eso? Se lo voy a comprobar con la Biblia. En la iglesia no todos son hijos de Dios. ¿Sabían ustedes eso, hermano? ¿Cuántos sabían ustedes eso? Dentro de la congregación adventista hay dos iglesias: la iglesia de Satanás y la iglesia de Dios, trigo y cizaña. Los que proclaman estos mensajes de los tres ángeles es el trigo, el remanente. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo comprobamos eso? Bueno, hay una tipología sorprendente en el libro de Ezequiel capítulo 9. Hermano, voy ligero. Aquí hay material para que dediquemos por lo menos todo un año estudiando todo este tema. Ezequiel capítulo 9 se muestra algo muy interesante. Saben que Ezequiel capítulo 9 y capítulo 8 se deben de entender desde el contexto del día de la expiación. Lo que está pasando en Ezequiel 8 y Ezequiel 9 se deben de entender, repito, en el contexto del día de la expiación. ¿Saben qué es el día de la expiación, hermanos? ¿Cuándo comenzó el día de la expiación? Tipológico, 1844. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿A qué? A oficiar la obra ¿qué? De juicio. ¿Saben ustedes eso, hermano? ¿Qué se hacía en el día de la expiación? ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo estaba celebrando cumpleaños, el pueblo estaba celebrando Día de las Madres, el pueblo estaba celebrando el Día del Conquistador. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Humillándose, clamando misericordia a Dios. Mientras que un pueblo apóstata dentro del mismo pueblo estaba en apostasía. Y mire qué interesante Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Dice el profeta Ezequiel, leámoslo. Mire qué interesante. Esto está pasando dentro del pueblo. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén. Hermano, ¿por en medio de dónde? Pregunto, ¿quién es Jerusalén hoy? La iglesia, imagínense. Y ponles una señal en la frente a los hombres y gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Quiénes estaban practicando abominaciones? En medio de Jerusalén, el pueblo profeso. Pregunto, ¿había un remanente allí que no estaba practicando abominaciones? Pregunto, ¿creen ustedes de que hoy en la actualidad en la iglesia no se están practicando abominaciones? ¿No están cometiendo abominaciones? Ustedes porque no están informados, hermanos. Pero miren, me voy a meter en agua caliente. Países donde la iglesia está ordenando a mujeres homosexuales y transexuales.
Y eso ni hablar de la gran apostasía que se ha metido en la iglesia. Día de la madre, día del niño, día del conquistador, día del pastor, día de la mujer, día de... ¡Qué barbaridad! Y lo peor que no les da vergüenza, lo hacen hasta en sábado. Dígame usted, ¿para qué es el sábado? Va que soy extremista, va. La Biblia lo dice, el sábado no es para celebrar ese tipo de cosas. El sábado es un día especialmente para la adoración de Dios. Pero en la iglesia se ha metido todo eso. Tremendo, va. Las abominaciones que se hacen. Y sin hablar de Navidad, paganismo bárbaro que se ha metido en la iglesia. Y lo justifican con Elena de White. Apostasía. La iglesia, la mayoría de miembros de la iglesia han caído en una gran apostasía. Hay una gran mundanalidad. Aquí va lo interesante lo que voy a decir, hermano. Esto es tremendo y delicado. La iglesia primitiva, cuando empezó a vivir en santidad y consagración, eso levantó persecución. Cuando la iglesia aceptó el mensaje de Cristo crucificado, porque la verdad presente en esa época era ¿qué? Cristo, el sabor del mundo. Cristo, arrepentimiento de pecado. Hoy también se debe de predicar eso, pero conectado ¿con qué? Con la obra del juicio. Cristo viene por segunda vez. La iglesia se unió, diferencias a un lado, y fue entonces que la lluvia temprana cayó. Eso levantó persecución sobre la iglesia. Cuando existe santidad en la iglesia, es que la iglesia es perseguida. Pregunto, ¿por qué es que la iglesia no ha sido perseguida hoy? Sí, la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. La pregunta es, ¿por qué si tenemos un mensaje precioso, tenemos una doctrina preciosa, tenemos un mensaje que ninguna iglesia protestante lo tiene? La pregunta del millón es, ¿por qué es que no estamos siendo perseguidos? ¿Saben qué dice Elena de White? En Conflicto de los Siglos, página 32, creo, en el tema La fe de los mártires. Es porque la iglesia se ha conformado a las costumbres del mundo y no despierta oposición. ¿Para qué la iglesia católica va a perseguir a los adventistas si los adventistas están viviendo y comiendo como los católicos? ¿De qué sirve el diablo decir, bueno, los adventistas tienen una buena doctrina, pero de qué sirve si no la viven? Están igual que el mundo. Las hermanas se visten y se pintan como el mundo. ¿Para qué las voy a perseguir? Cuando la iglesia empieza a vivir una consagración como la iglesia primitiva, la iglesia va a ser odiada y perseguida. Porque la santidad y la obediencia acarrea persecución. Léalo en su Biblia, eso dice. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. No hubo ningún profeta que no fue perseguido. Dígame un profeta que fue bien recibido y le dijeron, gracias a Dios porque lo mandaste a este profeta. Vení, te vamos a dar un plato de comida. Todos los mataron, sin excepción de uno. Tremendo, ¿eh? Pero como a la iglesia no le gusta leer, estos mensajes de los tres ángeles son proclamados por un remanente, un pueblo fiel. Dios tiene un pueblo fiel, un pueblo que ama y obedece sus mandamientos. Este remanente es el que Dios va a usar para proclamar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aún dice Elena de White en Eventos de los Últimos Días, lean ese libro, hermano, dice que va a usar hasta a los iletrados, a los niños, y no va a usar a los catedráticos, a los eruditos. Nosotros estamos pensando que Dios va a usar a los eruditos, va. ¿Verdad? ¿Acaso Dios usó a los fariseos para proclamar el mensaje? Gracias te doy, gracias Señor, te doy gracias, le dijo Jesús, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a quienes. Elena White dice que Dios va a usar a los bebés, a los niños y a los iletrados. La gente se va a quedar sorprendida. Bueno, ¿y este cómo conoce tanto? Y esto, igual como Pedro, saben que la gente decía eso. Y este, qué cosa seria lo que habla. Y estos hombres sin letras y del vulgo. Tremendo, ¿va? Dios tiene un remanente. No está todo echado a perder, hermano. Dios siempre ha tenido un remanente. Dios tiene un remanente que proclamará un mensaje, y este remanente no se mezclará con Babilonia y sus hijas.
Usted, si quiere ser un fiel siervo de Dios, rechace todas las enseñanzas de Babilonia, todas las tradiciones de Babilonia, ataque las doctrinas de Babilonia, ataque las tradiciones de Babilonia, porque eso es del remanente. Si usted quiere predicar el mensaje de los tres ángeles, por fuerza va a tener que atacar las doctrinas de Babilonia, las enseñanzas de Babilonia. Por eso es que muchos no quieren predicar estos mensajes, porque si tocan estos mensajes, por fuerza tienen que hablar de las tradiciones de Babilonia. Y como nadie quiere meterse en problemas, yo no me quiero meter en problemas, dice la mayoría de gente. ¿Ah? No quiero levantar enemistad. Tremendo esto, hermano. Como último punto, el séptimo punto es de que este mensaje, los que lo proclaman, es un pueblo que guarda los mandamientos. Esto es serio lo que voy a decir, hermano. ¿Por qué cuando alguien nos pregunta, hermano, ¿y usted está guardando los mandamientos? ¿Qué decimos? No, hermano, estamos tratando. ¿A dónde dice eso? ¿Saben por qué decimos eso? Es porque vivimos una vida doble. No estamos seguros de nuestra salvación. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que están tratando de guardar los mandamientos. Los que guardan los mandamientos. ¿Será que los mandamientos se pueden guardar? ¿Será que podemos ser perfectos en Cristo en esta tierra? ¿Será que los podemos mantener sin mancha y sin arruga en un mundo de tinieblas? Sí. Y solamente así tendremos deseos de predicar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando la iglesia empiece a proclamar este mensaje y a vivirlo, es que se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Oye, nadie está persiguiendo. Oye, fácil venir los sábados a la iglesia con su Biblia ahí bien bañadito, con su corbatita, ¿va? A cantar gloria a Dios aquí con la pulum pulum. ¿Sí o no? Fácil. ¿Quién no puede hacer eso? Vendrá tiempo donde se probará cada alma cuando seamos perseguidos por obedecer a Dios. Hermanos y amigos, llegó hora de levantarlos de ese sueño espiritual. Llegó hora de dejar esa mala vida de que estamos con un pie adentro y un pie afuera. Llegó hora de despertarlos y vivir para la honra y gloria de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Quiero que se pongan de pie. ¿Quieren eso verdaderamente ustedes? Pero debemos de reconocer, amigos y hermanos, que eso sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Yo me considero que por mí mismo no puedo hacer eso. Yo soy inútil, un siervo inútil, pero sé que con el poder de Dios lo lograré. Y tengo fe y tengo confianza en eso. Y esa es la fe que debemos de tener nosotros, porque la fe en Jesús es la que nos va a dar la victoria. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito que está en el cielo, por tu palabra. Te damos gracias porque tú has dado estos mensajes especiales a tu iglesia, estos mensajes de los tres ángeles, estos mensajes que proclaman, que preparan al mundo para tu retorno a este planeta. Bendice tu iglesia, Señor, ayúdalos a despertar de este sueño espiritual, que podamos consagrar nuestras vidas y predicar estos mensajes y dejar a Dios los resultados. Bendícelos, Señor. Cuídelos donde quiera que estemos y en el camino protégelos con tus santos ángeles. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano, y les esperamos mañana.